La noche perturbadora. Había un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, donde las leyendas de brujas se tejían entre sombras. Una noche, Isabel, una joven curiosa, decidió explorar los límites del misterioso bosque. Se adentró sigilosamente entre los árboles retorcidos hasta llegar a un claro donde una figura encapuchada aguardaba. La bruja, con ojos centelleantes, le susurró secretos oscuros del pasado del pueblo y predicciones inquietantes para su futuro. A medida que el viento soplaba, los árboles gemían en consonancia con las palabras siniestras de la bruja. Intrigada pero aterrada, Isabel regresó al pueblo con el eco de los susurros resonando en su mente. Días después, extraños sucesos comenzaron a afligir a los lugareños. Pesadillas vividas, sombras acechando en las esquinas y risas macabras que rompían el silencio de la noche. Cada vez que alguien se acercaba al bosque, la presencia de la bruja se manifestaba, desatando un terror indescriptible. El pueblo quedó sumido en una espiral de paranoia, y muchos afirmaban que podían oír los susurros de la bruja incluso cuando el viento estaba en calma. La cosecha maldita. En otro rincón remoto, un pueblo agrícola fue testigo de un extraño suceso. Durante la temporada de cosecha, las tierras parecían bendecidas, pero una noche, una anciana solitaria fue avistada en el campo, practicando rituales antiguos. La cosecha que siguió fue abundante, pero también empezaron a ocurrir fenómenos inexplicables. Los graneros crujían con lamentos inhumanos y las herramientas se movían solas, como si fueran dirigidas por una fuerza invisible. La leyenda sostenía que la anciana era una bruja que selló un pacto oscuro con la tierra para garantizar una cosecha próspera. Sin embargo, la prosperidad tenía un precio, cada alimento cosechado estaba imbuido de una maldición que afectaba a quienes lo consumían. Los lugareños comenzaron a envejecer prematuramente, sus cuerpos marchitándose como las plantas maldecidas. La desesperación se apoderó del pueblo cuando descubrieron que solo la bruja podía romper la maldición. Un grupo valiente se aventuró al bosque para enfrentar a la anciana. En un enfrentamiento aterrador, la bruja reveló su verdadera forma, una mezcla de humo y sombras. Antes de desaparecer, pronunció una advertencia sobre la avaricia humana y dejó que la naturaleza se vengara de quienes perturbaban su equilibrio. Desde entonces, el pueblo abandonó parte de su cosecha como ofrenda a la tierra, recordando la lección aprendida en la oscura noche de la cosecha maldita. La posesión en la casa del lago. En un pueblo tranquilo, bordeando un oscuro lago, se erigía una antigua casa que escondía un secreto oscuro. Una familia se mudó a la morada, ajena a la historia que yacía en su interior. No pasó mucho tiempo antes de que extraños sucesos comenzaran a perturbar la serenidad del hogar. Puertas que crujían solas, sombras que danzaban en las paredes y un lamento incesante que resonaba desde el sótano. La leyenda hablaba de una bruja que había sido condenada a la oscuridad eterna en aquel lugar. La familia, presa del misterioso influjo, comenzó a experimentar cambios inexplicables en sus personalidades. Nocturnos susurros llenaban la casa, incitando a la discordia y sembrando la semilla del miedo entre sus miembros. La madre, en un trance siniestro, empezó a realizar rituales en la orilla del lago, invocando a la bruja que yacía dormida en las profundidades. A medida que la posesión se intensificaba, la familia se veía arrastrada hacia una espiral de locura. Las aguas del lago se volvieron turbias con la energía oscura liberada por la bruja. La comunidad, temerosa de la maldición que empañaba la casa, decidió abandonar el pueblo, dejando la morada a merced de las sombras que acechaban en su interior. El bosque de las sombras eternas. En un remoto pueblo rodeado por un denso bosque, se contaba la leyenda de un rincón maldito conocido como el bosque de las sombras eternas. Cautelosos, los habitantes evitaban adentrarse en sus profundidades, temiendo despertar a la bruja ancestral que, según decían, gobernaba el lugar. Un día, un grupo de jóvenes aventureros desafió la advertencia ancestral y se aventuró en el corazón del bosque. A medida que avanzaban, la oscuridad se espesaba y los árboles parecían retorcerse con vida propia. La bruja, una figura envuelta en sombras, emergió ante ellos. Su mirada penetrante los dejó paralizados mientras pronunciaba antiguos conjuros que sellaron sus destinos. A partir de ese momento, el grupo quedó atrapado en un bucle eterno, con el sol siempre oculto por el dosel sombrío del bosque de las sombras eternas. Los lugareños, conscientes de la imprudencia de los aventureros, presenciaban impotentes cómo las sombras se apoderaban del bosque, extendiéndose más allá de sus límites. Los árboles adquirieron formas distorsionadas y sus lamentos resonaban en la noche, como un eco de la maldición que la bruja había desatado.
Desde entonces, el pueblo vivió a la sombra de aquel bosque prohibido, recordando la advertencia de que ciertos lugares deben permanecer en la oscuridad. El pacto ancestral. En un pintoresco pueblo anclado en tradiciones, la familia Montenegro llevaba consigo un oscuro legado. En cada generación, un miembro estaba destinado a sellar un pacto con una bruja ancestral para asegurar la prosperidad del linaje. Cuando llegó el turno de Isabella, una joven ambiciosa, no dudó en buscar a la bruja que residía en lo más profundo del bosque. La anciana, envuelta en sombras, le propuso un pacto, riquezas a cambio de la libertad de la familia Montenegro. Con el tiempo, la familia disfrutó de lujos inimaginables, pero las sombras de la deuda ancestral se cernían sobre ellos. Isabella, atormentada por visiones y susurros, comprendió que la bruja no cumplía su parte del trato. La casa de los Montenegro se convirtió en un laberinto de pasillos oscuros donde las sombras cobraban vida, y cada rincón susurraba la inminente llegada de la bruja para reclamar su precio. Desesperada, Isabella buscó la forma de romper el pacto sin sacrificar la fortuna de su familia. En una noche tormentosa, enfrentó a la bruja y, con astucia, logró invertir los términos del trato ancestral. Sin embargo, la oscura presencia de la bruja persistió en las sombras, recordándoles que los pactos con lo sobrenatural siempre dejan cicatrices en el tejido del destino. La venganza del río. En las afueras de un pueblo ribereño, se escondía una historia de venganza tejida por las aguas turbias de un río ancestral. La bruja del río, según la leyenda, buscaba venganza por los daños infligidos a su hogar por la codicia humana. Un grupo de aldeanos, ignorando las advertencias, comenzó a contaminar las aguas con desechos industriales, desatando la ira de la bruja que habitaba en las profundidades. Noche tras noche, los lugareños escuchaban lamentos ahogados y susurros acuosos que resonaban en el viento. A medida que la maldición se intensificaba, el río cobraba vida, arrastrando a aquellos que se acercaban a sus aguas en un torbellino de sombras. La bruja, en su furia, emergía del río como una figura etérea, con ojos que destilaban venganza. Los aldeanos, finalmente conscientes de su transgresión, buscaron la forma de redimirse ante la bruja del río. Organizaron una ceremonia de purificación, ofreciendo disculpas y prometiendo cuidar del entorno. La bruja, aunque implacable, aceptó la ofrenda y se desvaneció en las aguas, dejando a su paso un río purificado. Desde entonces, el pueblo aprendió a respetar la naturaleza, recordando que la venganza de lo sobrenatural puede ser aplacada mediante la reverencia hacia el equilibrio del mundo.